Haremos la resolución del ejercicio de examen 2 y a las diapositivas. En este caso es aumentar un agujero que ya existe en un elemento de 300 milímetros de grueso. Y hay que aumentar 1 milímetro aquí. En este ejercicio haremos el aumento de 15 milímetros a 37 milímetros. Y entonces primero haremos una broca convencional de 25 milímetros de diámetro y después pondremos usaremos un portabrocas con 2 plaquetas cuadradas ubicadas de una cierta manera. Entonces analizaremos el problema con las partes más importantes de la resolución. Esta es la continuación del ejercicio. Aquí tenemos, en función de los valores de velocidad de corte definidos, qué revoluciones necesitamos para el diámetro, en este caso 25 milímetros. Necesitamos 4456. La n máxima que tenemos para las condiciones de operación es de 3000 RPM, por lo tanto la velocidad de corte siempre se cumplirá. Entonces eso no es problema. Vamos a la velocidad, a la fuerza de corte, no hay restricción porque no hay datos, y lo que es el acabado no es una restricción porque es una operación en la cual no es acabado. Entonces lo que es la rugosidad no lo tomaremos en cuenta en este caso, porque habrá otra operación subsecuente y cuando sea acabado sí la tomaremos en cuenta. Respecto a la potencia, entonces tenemos la ecuación. Aquí tenemos la ecuación completa que correspondería a un agujero que ya está previo y que se va a agrandar. Entonces en este caso tenemos la potencia eléctrica por la eficiencia y después este es el otro valor, que es 2 veces la presión específica, la diferencia de diámetros entre 2, por el avance de alimentación entre 2, por la distancia que existe del centro al punto de aplicación de la fuerza, 25 más 15 entre 4, entre 1000 para pasar de milímetros a metros, 3500 revoluciones por minuto, convertirlo a 2 pi entre 60 para que quede radianes. Al despejar todo esto, quedamos que se encuentra que el avance que debe de cumplirse para esta ecuación es 0,0118 milímetros. Tenemos una restricción, que F debe estar entre punto 15 y punto 6, esto es punto 11, está por debajo, fuera. Porque también puede ser problemas de talonado o condiciones también para la operación. Entonces, como no cumple, aquí tenemos que irnos a estimar entonces cuál sería el valor, cuál sería la velocidad que habría si consideramos el mínimo que es 0.15 milímetros. En este caso, al verificarlo, nos da que las revoluciones serían 2754,8 RPM y correspondiente a una velocidad de corte a los 25 milímetros de 216,36. En el problema se resuelve considerando velocidad de corte directamente en la ecuación de potencia, lo cual es posible y es factible, pero esta sería la ecuación completa. Esa es una condición en la cual se considera que el punto de aplicación corresponde al extremo. Y la finalización de este ejercicio es calculando el tiempo de maquinado para el agujero de 15 a 25 milímetros de diámetro, que en este caso será la longitud de la pieza, más las creces de entrada y salida, más la distancia en la punta del taladro, L asterisco, entre la velocidad del avance. Entonces aquí tenemos, sustituyendo 300, 2 veces 5, más 25 entre 2 tangente de 60, entre velocidad de avance 413,22, que lo tenemos aquí, y da un tiempo de 0,7676 minutos, correspondiente a las condiciones que hemos encontrado para el ejercicio. Seguimos con el cálculo de la segunda parte. Esta es la resolución para la parte final del problema. En este caso tenemos el agujero que pasaremos de 25 a 37 milímetros. Hacemos el cálculo correspondiente a la velocidad que debemos de tener para cumplir con la velocidad de corte definida y hallamos que son 3011 RPM. Al compararla con respecto a la velocidad que tenemos de condiciones de operación, vemos que está dentro de las condiciones, por lo tanto sí cumple. No tenemos que hacer más modificaciones en lo que respecta a velocidad de corte. Ahora tenemos que irnos a lo que es el análisis ya del portaherramientas. Entonces, aquí tenemos 2 cuchillas que están ubicadas en el portaherramientas
Y aquí tenemos que vamos a pasar de 25 a 37. Entonces serán 6 milímetros de espesor. De esos 6 milímetros, si vemos que la cuchilla es de 8 milímetros y una de ellas está al ras del diámetro superior, entonces veremos que aquí son 6 milímetros y aquí 2. Entonces estos dos están al aire, no estarán cortando. Estos sí estarán trabajando. Por el otro lado de la cuchilla tenemos 3 milímetros a partir del extremo y de ahí hay los 8 milímetros de la cuchilla. Eso significa que hay 3 que estarán aquí trabajando y 5 que estarán en el aire que no cortarán. Eso hace que haya dos condiciones en paralelo con respecto a las áreas de trabajo. Una es cuando tienes dos cuchillas trabajando simultáneamente, entonces sea 1. Y el otro que tienes una sola cuchilla trabajando simultáneamente. Eso significa que si vemos la ecuación de la potencia, veremos dos condiciones. En una condición tenemos dos filos y en los diámetros entre 25 y 31, que es de aquí. Y en la otra condición tenemos un solo filo entre los diámetros de 31 y 37, que sería esta condición de aquí. Entonces, cuando despejamos esto en la ecuación, nos encontramos dos valores que dependen en función de F, del avance y de la velocidad del cabezal. Aquí F es en milímetros y N es en revoluciones por minuto. Entonces, como están trabajando de manera simultánea, entonces la potencia eléctrica que va a tener el motor debe ser mayor o igual a esas dos potencias que hemos definido. Entonces sería igual, mayor o igual a la suma de esos dos, que es 26,07 por F y N. Despejamos esto, 7000 por 0,85 entre 26,07 y hallamos que la velocidad de avance del cabezal debe ser menor o igual que 222,2 milímetros por minuto. Lo único que quedaría es definir cuál sería la velocidad del avance y definir con ello el tiempo para la operación. Y con eso finalizaríamos este ejercicio. Esto es muy importante. Este análisis es muy importante porque hay otras condiciones en las cuales se tienen más cuchillas y tienes diferentes ubicaciones de las cuchillas. Entonces se debe hacer este análisis de cuántas cuchillas hay, en qué espacios del espesor, porque eso es lo que después servirá para definir todas las potencias. Y habrá que asumir, a veces habrá 3, a veces habrá 4, a veces habrá 10 cuchillas, dependiendo del portabrocas que se tenga. Entonces, aquí tenemos estas cuchillas. Este es un ejemplo. Habrá que ver otros ejercicios y se verá que esta es una manera para analizarlo y poder determinar lo que es la potencia. Muy bien, eso es todo. Hasta luego.